Hola, mi nombre es Brian Alexander Crespo Cusco. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. En esta ocasión les voy a presentar el tema sobre la bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos aromáticos policíclicos en presencia de un metal pesado como es el plomo, mediante la aplicación de sustrato postcultivo del champiñón Agaricus bisporus. Bien. Se entiende que la remediación de suelos es un tema de actualidad debido a una creciente concienciación ambiental de la sociedad y que de todas las técnicas de remediación existentes, las biológicas son las que a priori producen un menor impacto en el suelo y por ello son las que parecen mostrarse como la mejor opción desde el punto de vista medioambiental. Cabe mencionar que el tema de presentación es parte de una técnica biológica para remediar suelos contaminados. Por esta razón, voy a empezar con una explicación sobre de qué trata o qué es la bioremediación de suelos. Bueno, su definición se establece en la aplicación de organismos vivos para descontaminar el ambiente, ya sea el aire, el suelo o el agua, ya que muchos de estos organismos vivos como pueden ser las bacterias, hongos, plantas y algas son capaces de neutralizar o eliminar sustancias nocivas y contaminantes presentes en el ambiente. Esta aplicación biológica se la puede aplicar luego de que se determine, en este caso, a un suelo como contaminado, donde sus características hayan sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso y que principalmente proceden de la actividad humana. Todas las técnicas de remediación y centrándonos ya más en las biológicas comparten un mismo fin u objetivo, que sería recuperar o descontaminar un suelo, que no necesariamente impliquen eliminar el foco de la contaminación, sino también puede estar enfocada en la reducción de la concentración del contaminante o su confinamiento para de esta manera reducir el nivel de riesgo para la salud humana o ecosistemas. Pero eso sí hay que tener en cuenta que al ser técnicas de bioremediación muy variadas, su elección va a depender de factores como las características del contaminante, principalmente la toxicidad y solubilidad en agua, las características del entorno, que serían la humedad, la aireación, los nutrientes, sustratos, la materia orgánica o textura. También es la interacción entre el contaminante y el entorno, que más que todo hace referencia a la biodisponibilidad. También puede ser el tiempo requerido para el proceso, el costo del tratamiento y entre otros. Una característica de la bioremediación de suelos y complementando con lo que ya se mencionó anteriormente es que se puede realizar in situ, es decir, que la técnica se la puede aplicar en el mismo lugar en el que se encuentra el sustrato contaminado o también se la puede aplicar ex situ, es decir, que se debe excavar y transportar el sustrato contaminado para su respectiva aplicación de bioremediación. El mayor inconveniente de esta técnica es el mayor tiempo necesario para llevar a cabo la remediación del suelo en comparación con otras tecnologías como las físicas o las químicas. Pero la aplicación de una u otra técnica de remediación no va a ser excluyente, ya que es común que para la recuperación de un suelo y para minimizar inconvenientes, la bioremediación se acople a los tratamientos físico-químicos, empleándolos de una forma secuencial con el objetivo de aumentar la eficacia de la descontaminación, disminuir el tiempo de tratamiento o poder actuar sobre diferentes contaminantes. Ya. Como sabemos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y el plomo son
importantes para ciertas actividades del día dependiendo de su uso, pero en esta exposición los vamos a tomar como o a considerar como contaminantes que de una u otra forma afectan a los ecosistemas, por ser dos de los contaminantes más extendidos en todo el mundo y porque presentan propiedades tóxicas e incluso cancerígenas. Por esta razón es que los suelos multicontaminados con contaminantes orgánicos inorgánicos son un problema global creciente, ya que muchos estudios de investigación sobre remediación de suelos eh, centran su atención en contaminantes orgánicos o inorgánicos individualmente y no profundizan en la interacción entre ambos tipos de contaminantes y los organismos o materiales que intervienen en la técnica aplicada. De hecho, existe escasez de información sobre la bioremediación de suelos multicontaminados y específicamente faltan más experimentos de remediación que aborden el problema de la biodegradación de hidrocarburos aromáticos policíclicos y la movilidad del plomo simultáneamente. Ya. El champiñón que se va a utilizar en esta técnica de bioremediación es el champiñón común Agaricus bisporus y este pues es el hongo comestible más disponible en el mercado, es decir, que se produce en grandes cantidades. Entonces, para poder obtener el sustrato postcultivo de este champiñón, se debe seguir el siguiente procedimiento donde primeramente el cultivo de champiñón se realiza en condiciones controladas en naves de cultivo donde se monitoriza la temperatura, humedad y la concentración del dióxido de carbono. Aquí los componentes que se necesitan para el crecimiento y fructificación del champiñón se deben mezclar y se procede a su fermentación en dos fases, que corresponde al compostaje en fase uno de fermentación libre y al compostaje en fase 2 de pasteurización y acondicionamiento. Luego de estas dos fases viene otra en la cual se inocula, es decir, se siembra con micelio de Agaricus bisporus para su respectiva germinación y floración como una fase final. Esto normalmente se producen tres cosechas espaciadas unos 7 o 10 días una de la otra, ya que tras la tercera cosecha, este sustrato agota sus nutrientes para la generación de una cuarta económicamente sostenible, por lo que esta se descarta y se procede al vaciado de la nave de producción. Luego del proceso de producción, es en este momento cuando el sustrato de cultivo se considera un residuo y pasa a denominarse sustrato agotado o sustrato postcultivo de Agaricus bisporus. Se estima que en el cultivo de champiñón se generan más o menos 5 kilogramos de sustrato por cada kilogramo de champiñón producido y tradicionalmente pues ha sido tratado como un residuo y eliminado en vertederos, generando de esta manera graves problemas medioambientales o la contaminación del suelo y las aguas subterráneas por la lixiviación de sales y carbono orgánico soluble presente. Por esta razón es que ante los problemas medioambientales generados y la rápida colmatación de los vertederos, se han buscado diversas utilidades a este residuo, además que su reutilización contribuye a la reducción de su impacto ambiental adverso en las áreas de producción de hongos. Bueno, antes de pasar a explicar el funcionamiento de esta técnica de bioremediación, es importante mencionar que los hongos ligninolíticos o también llamados hongos de pudrición blanca
han sido ampliamente estudiados para la bioremediación de suelos. Por esta razón es que un estudio realizado por el autor García Delgado en el 2015 arrojó resultados favorables gracias a la capacidad del hongo Agaricus bisporus, el sustrato gastado de Agaricus bisporus y su microbiota inherente para biodegradar hidrocarburos aromáticos policíclicos y otros contaminantes orgánicos, y que además el sustrato tiene un efecto en la movilización o inmovilización de metales pesados. Ahora sí, bueno, con respecto a su aplicación, pues esta se basa en la utilización de un organismo vivo como es el hongo Agaricus bisporus para eliminar, reducir, inmovilizar o volatilizar contaminantes mediante una metabolización de estos compuestos. Esta metabolización se da gracias a que estos hongos segregan enzimas ligninolíticas extracelulares, cuya función es degradar la lignina presente en la madera y otros tipos de materia orgánica vía formación de radicales libres. Em, Estas enzimas lignolíticas son principalmente la lignina peroxidasa, la peroxidasa dependiente de manganeso, la peroxidasa versátil y la casa. Estas enzimas son inespecíficas y oxidan una amplia variedad de compuestos o sustratos orgánicos, como pueden ser los mono, los di o los polifenoles, los aminofenoles, los metoxifenoles y las aminas aromáticas, usando oxígeno como aceptor final de electrones. Esta técnica también se divide en dos grupos, los cuales pues van a determinar la eficiencia en la actividad fúngica, la población bacteriana heterótrofa. Esta pues va a ser la degradadora de hidrocarburos aromáticos policíclicos, además de su remoción. También va a determinar la movilidad del plomo y la ecotoxicidad del suelo. Estos grupos son la bioremediación de suelos contaminados mediante bioestimulación y la bioremediación de suelos contaminados mediante bioaumentación. Estos grupos son muy importantes ya que mediante su aplicación se va a llevar a cabo la bioremediación del suelo. Por ejemplo, la bioestimulación consiste en la adición al suelo de sustratos del oxígeno o nutrientes en general con la finalidad de favorecer el desarrollo de la microbiología autóctona del suelo y su capacidad para degradar contaminantes orgánicos. Pero el grupo más importante es el de la bioaumentación, ya que es el proceso que involucra la inoculación y colonización del suelo contaminado por microorganismos exógenos capaces de degradar los contaminantes presentes en el suelo. Esta inoculación de hongos se realiza mediante sustratos orgánicos que sirven de soporte y alimento al hongo. Por ejemplo, la aplicación de enmiendas orgánicas, ya que sus beneficios tienen repercusiones directas no solo en el proceso de biodegradación de hidrocarburos aromáticos policíclicos o contaminantes orgánicos en general, sino que también mejoran la habitabilidad del suelo para los microorganismos y plantas en función de modificar el pH, para de esta manera afectar la disponibilidad de metales. Es decir, que los hongos conjuntamente con las enmiendas orgánicas son capaces de inmovilizar metales pesados, principalmente atribuibles a mecanismos de defensa que producen compuestos extracelulares como el ácido oxálico, melaninas y moléculas fenólicas asociadas a la pared celular. En conclusión, el sustrato postcultivo de champiñón Agaricus bisporus se muestra como un residuo agrícola con alto potencial para la bioremediación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en suelos contaminados con plomo, por lo que a esta técnica se la puede considerar
como una estrategia de microremediación de suelos eficaz, barata y útil. Y como una pequeña recomendación, es que visiten el artículo científico del autor García Delgado 2015 para que puedan profundizar y tener una mejor comprensión del tema. Muchas gracias.